Elena creía en la arquitectura de la vida. A sus 35 años, había diseñado cada rincón de su existencia con la misma precisión con la que dibujaba los planos de un rascacielos. Su matrimonio de 10 años con Marcos era su obra maestra, una estructura de confianza, amor y metas compartidas, erigida sobre los cimientos de una lealtad que ella consideraba inquebrantable. Su hogar, una casa minimalista de ventanales infinitos y paredes blancas en un suburbio exclusivo de Miami, era el reflejo de ese orden. Cada objeto tenía su lugar, cada día seguía un ritmo predecible y sereno. Por las mañanas, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume de Marcos, un abrazo rápido antes de que él se fuera a conquistar el mundo corporativo. Por las noches, compartían una copa de vino, sus siluetas recortadas contra las luces de la ciudad, hablando de futuros que parecían tan sólidos como el concreto. Pero esa tarde lluviosa, una sola línea en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito compartida, se convirtió en la primera grieta en su perfecta fachada, un cargo en el Hotel Elysian. Un lugar conocido no por sus conferencias, sino por su discreción. La excusa de Marcos de la noche anterior resonó en su mente, hueca y artificial. Una cena de negocios que se alargó, mi amor, cerramos un trato importante. Ella le había creído. ¿Por qué no lo haría? Confiar en él era tan natural como respirar. Pero el Elysian no era un lugar para cerrar tratos. Era un santuario para secretos, un nido de lujo para escapadas clandestinas. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era un hielo que nacía en el estómago y se extendía por sus venas, paralizando sus dedos sobre el teclado de la laptop. Su pulso se aceleró, un tambor sordo contra el silencio de la casa. Miró a su alrededor, a los muebles de diseño, a las fotos enmarcadas que mostraban sus sonrisas perfectas en viajes por Europa y el Caribe. ¿Era todo una mentira? No, se dijo a sí misma. No podía serlo. Habría una explicación lógica. Una confusión. Un error del banco. Siempre había una explicación. Ella era una mujer que encontraba soluciones, no problemas. Sin embargo, las pequeñas anomalías de las últimas semanas comenzaron a conectarse en su mente como una constelación oscura. Marcos, más pegado a su celular que de costumbre, siempre con la pantalla hacia abajo. Llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Es del trabajo, son muy intensos, decía él, con esa sonrisa encantadora que desarmaba cualquier duda. Hubo también esa vez, en la gala benéfica del mes pasado, cuando Isabela, la esposa de uno de los socios de Marcos, la miró con una mezcla de lástima y suficiencia que la incomodó. Elena lo atribuyó a la rivalidad superficial que a menudo flotaba en su círculo social, donde las sonrisas eran un accesorio y la reputación, una moneda. Ahora, esa mirada adquiría un nuevo y siniestro significado. Se obligó a respirar hondo. La negación era un refugio cálido y tentador. Era más fácil creer que estaba exagerando, que el estrés la estaba volviendo paranoica. Marcos la amaba. Se lo decía todos los días. Sus caricias aún se sentían sinceras, su risa aún llenaba la casa de vida. ¿Cómo podía un hombre que le preparaba el desayuno por la mañana y le masajeaba los pies por la noche estar traicionándola de una forma tan vulgar? Era ilógico. Iba en contra de todos los datos que había recopilado durante una década. Pero el instinto, esa voz primitiva y visceral que tantas veces había ignorado en favor de la razón, le gritaba que la grieta no era superficial, que los cimientos mismos de su vida se estaban desmoronando bajo sus pies. Con una calma que la sorprendió, cerró la laptop. El pánico no le serviría de nada. El llanto tampoco. Elena no era de las que se derrumbaban, era de las que construían. Si su obra maestra tenía un fallo estructural, necesitaba evaluarlo con la cabeza fría de un ingeniero. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Necesitaba hechos, no emociones. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal, distorsionando el mundo exterior en un borrón de verdes y grises. Afuera, todo era caos. Adentro en su pecho, una tormenta mucho más violenta comenzaba a gestarse. Por primera vez en mucho tiempo Elena sintió que había perdido el control del diseño. Y en su mundo perder el control era el único pecado imperdonable. La pregunta ya no era si su matrimonio estaba en peligro.
La pregunta era qué iba a hacer cuando la estructura colapsara por completo, y en el fondo de su ser, una parte de ella, la arquitecta metódica y precisa, ya estaba empezando a dibujar los planos de lo que vendría después. No sería una reconstrucción, sería una demolición. El aire en la habitación se había vuelto denso, pesado, casi imposible de respirar. Cada objeto de diseño, cada superficie pulida, parecía burlarse de ella, cómplice silencioso de una farsa monumental. Pero Elena no gritó, no rompió nada. El dolor era un metal fundido en su pecho, pero en lugar de quemarla, se solidificó en su interior, forjando una armadura de hielo. La arquitecta en ella tomó el control. Si su obra maestra estaba irreparablemente dañada, no iba a lamentarse sobre los escombros. Iba a dirigir la demolición. Sus dedos se movieron sobre la pantalla del teléfono con la precisión de un cirujano. No había temblor en ellos, solo una determinación gélida. Buscó el contacto de doña Carmen, la matriarca de la familia de Isabela, una mujer para quien el honor y la reputación lo eran todo, un pilar de la vieja guardia que despreciaba el escándalo por encima de cualquier otra cosa. El mensaje fue corto, factual, una bomba de relojería digital diseñada para una máxima detonación. Por doña Carmen, su nuera Isabela, está en este momento en el Hotel Elysian, habitación 712, con mi marido, Marcos. Lamento ser yo quien se lo diga, pero la honra de su familia está siendo destruida ahora mismo. Por enviar. No esperó respuesta. El veneno ya estaba en el sistema. El siguiente paso fue llamar a su propio frente de batalla. Su voz cuando llamó a su padre no tembló. Era plana, desprovista de emoción. El tono de una comandante dando una orden irrevocable. Papá, necesito que vengas con Daniel al Hotel Elysian, ahora. Sin preguntas. Colgó antes de que él pudiera protestar. Sabía que vendrían. La lealtad de su familia era uno de los pocos cimientos que aún sentía sólidos bajo sus pies. Luego, se levantó y caminó hacia su vestidor. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer al borde de un precipicio. Pero en sus ojos no había miedo, sino una luz extraña y peligrosa. Ignoró los vestidos de colores vivos, los que usaba para las galas y las cenas donde interpretaba el papel de la esposa perfecta. Eligió un vestido negro, sencillo, de corte impecable, que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Era un vestido de luto, pero también de guerra. Se maquilló con una calma aterradora, delineando sus ojos, aplicando un labial de un rojo intenso y desafiante. No se estaba arreglando para seducir, sino para sentenciar. Cada gesto era un ritual, una forma de blindarse contra el caos que estaba a punto de desatar. Condujo hacia el Elysian con las manos firmes en el volante. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas, borrosas e irreales. No sentía nada, o quizás lo sentía todo, pero la presión era tan intensa que había alcanzado un punto de calma absoluta. El ojo del huracán. No fue a la recepción. No preguntó por la habitación 712. En su lugar, se sentó en un sillón de terciopelo en el lobby, de espaldas a la entrada pero con una vista perfecta del reflejo en un gran espejo de pared. Una reina esperando la llegada de sus ejércitos. No tuvo que esperar mucho. Primero vio llegar a doña Carmen, flanqueada por su esposo y su hijo, el marido de Isabela. Sus rostros eran máscaras de furia contenida. Sus movimientos rígidos, como si caminaran hacia una ejecución. Unos minutos después, llegaron su padre y su hermano, sus caras una mezcla de confusión y preocupación protectora. Elena se levantó, su vestido negro una mancha de oscuridad en el lujoso lobby. No dijo una palabra. Simplemente asintió con la cabeza, un gesto que era a la vez una bienvenida y una orden, y los guió hacia los ascensores. El viaje hasta el 7º piso fue un silencio denso, eléctrico. El aire vibraba con la tensión de lo no dicho. El único sonido era el suave zumbido del ascensor y el latido furioso que Elena sentía en sus sienes. Al llegar al pasillo, caminó con paso firme hasta la puerta de la habitación 712. Se detuvo frente a ella y se giró. Miró a doña Carmen a los ojos, y con un sutil gesto, dio un paso atrás, cediéndole el honor. El golpe de doña Carmen en la madera resonó como una sentencia de muerte, seco, imperativo. Hubo un silencio,
luego el sonido de pasos y una risa ahogada desde el interior. La puerta se abrió. Allí estaba Marcos, con el pelo revuelto, la camisa a medio abrochar, y una sonrisa tonta y satisfecha en el rostro. Una sonrisa que se congeló al instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de Elena a su padre, a doña Carmen a su socio. La comprensión lo golpeó como una ola helada, ahogándolo. Su rostro, antes sonrojado por la pasión, se drenó de todo color, volviéndose de un blanco ceniciento. El pánico puro, animal, reemplazó a la arrogancia. Vio el pelotón de fusilamiento que su esposa había reunido para él. Vio el fin de su carrera, de su reputación, de su vida tal como la conocía. Elena no se quedó a ver el incendio, no necesitaba escuchar los gritos ni las acusaciones, su trabajo estaba hecho. Mientras el caos comenzaba a estallar en el umbral de la puerta 712, ella se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, alejándose. Su espalda recta, su cabeza en alto, cada paso era un punto final. Había demolido su vida perfecta, sí, pero lo había hecho bajo sus propios términos. Había perdido un matrimonio, pero en ese pasillo alfombrado, bajo las luces tenues de un hotel de lujo, acababa de recuperar algo mucho más valioso, su poder. La sinfonía de su venganza había terminado. Ahora, solo quedaba el silencio. Un silencio vasto y aterrador que tendría que aprender a llenar. El silencio dentro del auto era más ruidoso que los gritos que había dejado atrás. Elena conducía con una precisión automática, sus manos firmes en el volante de cuero, pero su mente era un torbellino. Las luces de neón de la ciudad se deslizaban por el parabrisas como acuarelas borrosas, pintando un mundo que de repente se sentía ajeno, hostil. La adrenalina de la confrontación, esa droga helada que la había mantenido en pie, comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un vacío inmenso y aterrador. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento en el que el reflejo de su propio rostro en el cristal la confrontaba. Una mujer con los labios pintados de un rojo de guerra, y los ojos llenos de ruinas. La victoria se sentía hueca. Había ganado, sí, había orquestado una demolición perfecta, pero ahora estaba sola, de pie en medio de los escombros de su propia vida. Al llegar a casa, el silencio la recibió como un golpe físico. La estructura minimalista, que antes le transmitía paz y orden, ahora parecía una tumba de diseño, un mausoleo de sus sueños rotos. Cada objeto era un fantasma. La copa de vino a medio terminar de Marcos en la mesita de centro. Su chaqueta de cuero colgada en el perchero. El aroma de su perfume, aún flotando débilmente en el aire. Eran puñales pequeños y afilados que se clavaban en su pecho con cada paso que daba. Caminó por los pasillos como una extraña, tocando las paredes blancas y frías que ella misma había elegido. Todo era perfecto, todo era una mentira. Fue entonces cuando su cuerpo la traicionó. Un temblor incontrolable comenzó en sus manos y se extendió por todo su ser. El aire se volvió espeso, imposible de inhalar. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, y el primer sollozo se le escapó, un sonido gutural, animal, que no reconoció como suyo. La arquitecta de hielo se derritió, dejando solo a una mujer rota en el suelo de mármol de su jaula dorada. Los días que siguieron fueron un borrón de cortinas cerradas y llamadas ignoradas. Su teléfono vibraba sin cesar sobre la encimera de la cocina, una serpiente electrónica escupiendo veneno. Eran mensajes de amigas curiosas, llamadas de familiares lejanos que se habían enterado del escándalo. La noticia había corrido como la pólvora en su círculo social, donde el chisme era el deporte favorito. Se imaginaba las conversaciones en susurros, las miradas de lástima condescendiente, las sentencias dictadas en almuerzos elegantes. Pobre Elena, tan controladora, y no vio lo que tenía delante. Dicen que lo planeó todo, qué mujer tan fría. Marcos era demasiado para ella, era cuestión de tiempo, cada palabra imaginada era una nueva herida. La humillación pública que había diseñado para ellos ahora rebotaba y la golpeaba con la fuerza de un tsunami. Se había convertido en la protagonista de la tragedia que ella misma había escrito. El aislamiento era su único refugio, un capullo de dolor donde nadie podía juzgarla, pero donde sus propios demonios la devoraban sin piedad. Una noche incapaz de dormir, se encontró de pie frente al gran ventanal del salón,
el mismo desde donde ella y Marco solían mirar las luces de la ciudad y planear su futuro. Recordó su risa, el calor de su mano en la suya, la forma en que le decía, «Somos un equipo invencible, mi amor». La memoria, antes un tesoro, ahora era una tortura. ¿Algo de eso fue real? ¿O había estado construyendo su obra maestra sobre cimientos de arena? La duda era un veneno lento, que corroía la confianza en su propio juicio, en su capacidad para ver la verdad. Se miró en el oscuro reflejo del cristal. Vio a una mujer demacrada, pálida, una sombra de la figura imponente que había entrado en el Hotel Elysian. La venganza le había costado su pasado, y en ese momento, sentía que también le había robado el futuro. ¿Qué quedaba ahora? ¿Qué se construía después de reducirlo todo a cenizas? La pregunta quedó flotando en el silencio, sin respuesta, pesada y asfixiante como el aire de la habitación. Fue el sonido del teléfono, insistente y familiar, lo que finalmente rompió el hechizo. Era su padre. Durante días lo había ignorado, no queriendo enfrentar su preocupación, su posible decepción. Pero esta vez, con un impulso que no entendía, contestó. Su voz no era de lástima, sino de una calma inquebrantable, la voz de un hombre que había visto tormentas más grandes. «Elena», dijo, sin rodeos, «no te voy a preguntar cómo estás. Sé cómo estás. Solo te voy a decir una cosa. El mundo no se ha acabado. Solo se ha roto. Y tú, hija mía, eres arquitecta. Sabes mejor que nadie cómo construir sobre ruinas. No necesitas un palacio nuevo mañana. Solo necesitas encontrar la primera piedra hoy». Sus palabras no fueron mágicas, no borraron el dolor. Pero fueron un ancla. La primera piedra. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, con un movimiento lento pero deliberado, caminó hacia las cortinas. Las abrió de un tirón. La luz del sol inundó la habitación, hiriente y brillante. Por primera vez en días, Elena no se escondió de ella. El plano de su nueva vida estaba completamente en blanco, pero, por primera vez, ese vacío no le pareció un abismo, sino una oportunidad. La primera piedra. La frase de su padre resonaba en el silencio de la casa, ahora inundada por una luz casi violenta. Elena parpadeó, deslumbrada. El sol no solo iluminaba la habitación, sino que exponía sin piedad el desorden, platos sucios en la cocina, copas de vino vacías, el polvo acumulado sobre las superficies que antes brillaban. Era el mapa físico de su colapso. Miró sus manos, pálidas y sin fuerza. La primera piedra, ¿cuál era? Con un movimiento casi robótico, se dirigió a la cocina, abrió el grifo, y empezó a lavar un plato. El agua caliente sobre su piel, el olor del jabón, el simple acto de frotar. Fue la primera acción con propósito que había realizado en días. Lavó cada plato, cada copa, cada cubierto. Luego limpió las encimeras, barrió el suelo. No era una tarea doméstica, era un exorcismo. Estaba reclamando su espacio, 1 centímetro a la vez. El paso más difícil fue entrar en el vestidor. La ropa de Marcos colgaba junto a la suya, una convivencia íntima y ahora grotesca. Sus trajes a la medida, sus camisas planchadas, todo olía a él, a una vida que ya no existía. Por un momento, el dolor la paralizó. El impulso de cerrar la puerta y huir fue abrumador. Pero la imagen de su rostro en el reflejo del espejo, pálido y derrotado, la enfureció. No. Ya no. Con una furia fría, empezó a descolgar sus trajes. Uno por uno. Los tiró al suelo sin cuidado. Luego las camisas, los pantalones, los zapatos. Cada objeto era una memoria que arrancaba y desechaba. Llenó bolsas de basura negras, pesadas y anónimas. Sacó las fotos de sus viajes de las estanterías, las guardó en una caja. No las rompió. No era odio lo que sentía ahora, era una necesidad visceral de limpieza, de crear un lienzo en blanco. Cuando terminó, el vestidor se sentía extrañamente grande, vacío. Pero era su vacío, un espacio que ahora le pertenecía por completo. Esa noche, agotada física y emocionalmente,
encontró sus viejos cuadernos de bocetos de la universidad, guardados en el fondo de un armario del estudio. Sus dedos, que habían temblado de rabia y dolor, ahora rozaban el papel grueso con una familiaridad olvidada. Abrió uno al azar. Vio los dibujos de puentes imposibles, de casas que se fusionaban con la naturaleza, de espacios públicos diseñados para la gente, no para las apariencias. Vio a la mujer que era antes de convertirse en la arquitecta de una vida perfecta para dos. Una mujer que soñaba con cemento y cristal, no con cenas de gala. Cogió un lápiz de carbón. La punta se sentía extraña en su mano después de tanto tiempo. No intentó dibujar un edificio, solo trazó una línea. Luego otra. Las líneas se convirtieron en formas. No pensaba, solo dejaba que su mano se moviera, que recordara. Era un lenguaje que había olvidado que hablaba. Durante horas, el único sonido en la casa fue el rasguño del carbón sobre el papel. No estaba construyendo nada aún, solo estaba reencontrando sus herramientas. Al día siguiente, cuando su padre la llamó, su voz era diferente. No más fuerte, pero sí más clara. «Gracias, papá», dijo simplemente, «estoy bien». No era del todo cierto, pero tampoco era una mentira. Estaba en proceso. «¿Necesitas algo?», preguntó él. «Sí», respondió Elena, sorprendiendo a sí misma. «Necesito el número de un buen abogado de divorcios. Y el de un agente inmobiliario». Hubo una pausa en la línea. Luego, la voz de su padre, llena de un orgullo contenido. «Te los envío ahora mismo». Colgar fue como cerrar una puerta al pasado y abrir una ventana diminuta hacia un futuro incierto, pero suyo. La decisión estaba tomada. No iba a quedarse en esa casa, en ese mausoleo. La demolición no había terminado en el hotel. Faltaba la estructura principal. Las semanas siguientes fueron una guerra de trincheras burocrática. Llamadas con abogados, reuniones con contables, la fría disección de una vida compartida en activos y pasivos. Marcos se comunicaba solo a través de sus representantes legales. Un fantasma que intentaba negociar los términos de su rendición. Hubo días en que la tensión y la humillación de tener que pelear por lo que era suyo la dejaban sin aliento, pero cada vez que sentía que iba a flaquear, volvía a sus cuadernos de bocetos. Dibujar se convirtió en su meditación, su ancla. Una tarde, mientras miraba por la ventana un pequeño terreno abandonado en su vecindario, una idea comenzó a tomar forma. No era un rascacielos. No era una mansión minimalista. Era algo pequeño, funcional, sostenible. Un pequeño complejo de viviendas modulares, rodeado de un jardín comunitario. Un espacio diseñado no para impresionar, sino para vivir. Por primera vez en una década, sintió la chispa de la verdadera creación. La emoción no era la de mantener un orden perfecto, sino la de construir algo nuevo, significativo, desde los cimientos. Miró el boceto que empezaba a nacer bajo sus dedos. Era imperfecto, audaz, lleno de posibilidades. Como ella. La arquitecta había vuelto. Y esta vez, sus planos eran solo suyos. Vender la casa fue como amputarse un miembro fantasma. Cada rincón gritaba el nombre de Marcos, cada eco en las habitaciones vacías era un recuerdo de su risa. Pero Elena lo hizo con la misma eficiencia clínica con la que había arrancado su ropa del vestidor. El dinero de la venta, sumado a la tensa negociación de su divorcio, le dio un capital inicial. No era una fortuna, pero era un cimiento. Se mudó a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, un lugar con paredes anónimas y sin historia, un lienzo esperando sus primeros trazos. Los primeros días allí fueron de una soledad aplastante. El silencio ya no era el de una mansión vacía, sino el de un universo que se había encogido solo para ella. Más de una vez, el impulso de llamar a sus viejas amigas, de buscar consuelo en la familiaridad de su vida anterior, fue casi irresistible. Pero sabía que esas llamadas vendrían con un precio. Miradas de lástima, consejos no pedidos, y la sutil satisfacción de verla caer. Se negó a pagar ese precio. Su orgullo era una de las pocas posesiones que le quedaban intactas. En lugar de socializar, se sumergió en su proyecto con una devoción monástica. Su apartamento se transformó en un estudio de arquitectura improvisado. Los planos del complejo Vitalia, un nombre que eligió por su significado de vida y energía, cubrían la mesa del comedor,
las paredes, el suelo. Pasaba 16 horas al día dibujando, calculando, investigando. Aprendió sobre materiales sostenibles, sobre normativas de construcción que nunca había necesitado en el mundo del lujo, sobre cómo maximizar el espacio sin sacrificar la dignidad. El proyecto se convirtió en su armadura y su propósito. Cada línea que trazaba era un acto de desafío. Cada problema que resolvía era una pequeña victoria contra el caos que había amenazado con consumirla. No estaba solo diseñando edificios, estaba rediseñando su propio cerebro, reemplazando los circuitos del dolor y la traición por los de la lógica, la creatividad y la esperanza. El día que presentó el proyecto a su padre, no fue en una elegante sala de juntas, sino en la desordenada mesa de su apartamento, entre tazas de café y restos de una cena solitaria. Él escuchó en silencio, sus ojos recorriendo los planos con la mirada crítica de un ingeniero. Elena habló con una pasión que no había sentido en años, describiendo no solo las estructuras sino el concepto. Un lugar para gente real, para familias jóvenes, para personas que buscaban una comunidad, no una dirección para impresionar. Un lugar con alma. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. El pánico se apoderó de ella. ¿Era una locura? ¿Una fantasía de aficionada? Su padre levantó la vista de los planos, y en sus ojos no había compasión, sino un profundo y abrumador respeto. Elena, dijo con la voz ronca por la emoción, en todos tus años diseñando mansiones para gente rica, nunca creaste algo tan importante como esto. Esto no es solo un proyecto, es un legado. Las palabras de su padre fueron el combustible que necesitaba. Con su ayuda, consiguió una reunión con un pequeño grupo de inversores locales, hombres prácticos y escépticos que habían hecho su dinero en el mundo real, no en el mercado de valores. La noche antes de la reunión, Elena se paró frente a su closet. Ya no había vestidos de diseñador ni tacones de aguja. Eligió un traje sastre de líneas limpias, de un color gris acero. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente. Sus ojos tenían una nueva intensidad. Su postura era erguida no por costumbre social, sino por una confianza forjada en el fuego. No era la esposa de Marcos. No era la víctima de un escándalo. Era Elena, la arquitecta. En la reunión, no apeló a la emoción. Presentó números, proyecciones de rentabilidad, análisis de mercado y un plan de construcción impecable. Habló de su visión con la autoridad de quien conoce cada centímetro de su creación. Hubo un momento durante la ronda de preguntas en que uno de los inversores, un hombre mayor de rostro curtido, la miró fijamente y le dijo: «Señorita, su nombre ha estado en las noticias. Este es un negocio arriesgado. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?» El aire en la sala se congeló. Era la pregunta que había temido, el fantasma de su pasado apareciendo para sabotear su futuro. Elena sintió una punzada de la vieja humillación, pero la ahogó al instante. Lo miró directamente a los ojos, su voz firme y sin una pizca de duda. «Precisamente por eso», respondió. «Porque sé lo que es perderlo todo. Y sé lo que se necesita para construir desde cero. Con cimientos sólidos, y sin una sola grieta en la estructura. Este proyecto no es solo una inversión para mí. Es mi reconstrucción. Y les aseguro que no pienso fallar». El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de consideración, de respeto ganado. Uno a uno, los hombres asintieron. La primera piedra de su nueva vida acababa de ser colocada, no por su padre, ni por la suerte, sino por su propia mano. Al salir de esa sala, el sol de la tarde le dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, Elena no entrecerró los ojos. Los mantuvo bien abiertos, mirando de frente a un horizonte que por fin, volvía a ser suyo. 2 años después, el sol de la tarde caía sobre el complejo Vitalia, con una calidez que el mármol frío de su antigua casa jamás conoció. El aire olía a tierra húmeda del jardín comunitario y a la madera de cedro de las pérgolas que Elena había diseñado. Niños reían mientras perseguían una pelota en el césped central, y el murmullo de conversaciones amigables flotaba desde los porches. Elena caminaba por los senderos de piedra, no con los tacones de aguja que marcaban su pasado, sino con unas botas de trabajo cómodas y manchadas de polvo. Llevaba unos jeans y una simple camisa blanca,
y en su rostro había una serenidad que no provenía del control, sino de la aceptación. Se detuvo a observar a una joven pareja plantando tomates en su pequeña parcela. La mujer la saludó con la mano y una sonrisa genuina. Elena se la devolvió, sintiendo en el pecho una plenitud que ninguna gala benéfica le había dado jamás. Esta era su obra maestra. No un monumento al ego y la perfección estéril, sino un organismo vivo, un lugar diseñado para que la vida floreciera en sus imperfecciones. No había muros altos ni ventanales infinitos para mirar el mundo desde arriba. Había puertas abiertas y espacios compartidos que invitaban a la conexión. A veces, un recuerdo fugaz de su vida anterior la asaltaba. El silencio opresivo de la casa minimalista, la tensión constante de mantener una fachada, la soledad que se escondía detrás de las sonrisas perfectas. Pero ya no dolía. Era como mirar los planos de un edificio demolido hace mucho tiempo. Una historia que le había pasado a otra persona. La mujer que había orquestado una venganza helada en el lobby de un hotel de lujo se había desvanecido. Y en su lugar había una constructora. Una mujer que prefería el sonido de un martillo al de una copa de champán. El éxito de Vitalia no había sido explosivo, sino gradual y sólido, como los cimientos que ella misma había supervisado. El proyecto no solo le había devuelto la independencia financiera, sino que le había forjado una nueva identidad. Ya no era la exesposa de Marcos, la protagonista de un escándalo jugoso. Era Elena, la arquitecta que había revolucionado las viviendas asequibles en la ciudad. Un artículo en una revista de arquitectura la había llamado una visionaria con alma de ingeniera, y esa frase significaba para ella más que todos los cumplidos vacíos que había recibido en su vida anterior. Había encontrado un nuevo círculo, no de élites sociales, sino de artesanos, ingenieros y familias trabajadoras, que veían en ella no su pasado, sino su trabajo, su dedicación. Su respeto era real, ganado a pulso, no heredado por matrimonio. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de planear una demolición perfecta, sino en el coraje de recoger los escombros y encontrar los materiales para construir algo nuevo. Había reconstruido su relación con su familia sobre una base de honestidad y admiración mutua. Su padre ya no la veía como una hija a la que proteger, sino como una socia a la que respetar. Y lo más importante, había reconstruido su hogar interior. Su pequeño apartamento en la ciudad era un santuario de creatividad y paz, lleno de libros, plantas y bocetos de futuros proyectos. Era un espacio que reflejaba quién era, no quién se suponía que debía ser. Una tarde mientras tomaba un café en una terraza cerca de su oficina, vio a Marcos al otro lado de la calle. Estaba más delgado, con el cabello entrecano y una expresión de cansancio permanente en el rostro. Iba solo. Sus miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos, ella vio un destello de arrepentimiento, de anhelo, por una vida que él mismo había destrozado. En los de ella, él no encontró nada. Ni odio, ni rabia, ni siquiera lástima. Solo una calma indiferente. El poder que él había tenido sobre ella, el dolor que había sido el centro de su universo, se había evaporado por completo. Era un extraño. Elena desvió la mirada, dio un sorbo a su café, y volvió a sus planos. Tenía trabajo que hacer. El verdadero clímax de su historia no había sido el enfrentamiento en aquel pasillo de hotel. Fue meses después, el día que la primera familia se mudó a Vitalia. Elena les entregó las llaves, y los ojos de la joven madre se llenaron de lágrimas de gratitud. En ese momento, Elena comprendió que el fin de la venganza no era la destrucción del enemigo, sino la construcción de la propia paz. Su vida ya no era un rascacielos de cristal impecable, vulnerable a la primera piedra. Ahora era como los edificios que diseñaba, funcional, resistente, con raíces profundas en la tierra y ventanas abiertas a la comunidad. Una estructura hecha para soportar tormentas. La vida rara vez sigue un plano perfecto. A veces, los cimientos que creíamos inquebrantables se derrumban, dejándonos en medio de las ruinas. Pero la historia de Elena nos recuerda que la demolición no siempre es el final. A menudo, es el comienzo necesario. Es la oportunidad de limpiar el terreno, de redescubrir nuestras herramientas y de construir, desde cero, algo más fuerte, más auténtico, y sobre todo, verdaderamente nuestro. Porque la mayor victoria
no es destruir lo que nos hizo daño, sino crear una vida donde ese daño ya no tiene poder. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de valentía y renacimiento, suscríbete al canal.